Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, en este espacio de Telefarmacia estamos con la presidenta de la COFA, Isabel Reynoso. Isabel, Gustavo Idoyaga te habla. Muy buenas noches, muchísimos temas, Isabel, para el día de hoy. Pero ¿sabés qué, Isabel? Tengo un último momento y está vinculado con tu sector, con tu actividad, y le pedimos al señor director. Último momento, ¿y por qué? Ahí lo tenemos. Último momento. Sí, señores, esto lo vamos a plantear acá en este espacio de Telefarmacia porque están evaluando desde el Ministerio de Salud el tema del autotest y este tema o del test realizado en farmacia controlando la trazabilidad, lo dijo en conferencia de prensa la ministra Carla Bisotti y ahora sí, para desarrollar este tema, lo hacemos con Isabel Reynoso. El correcto nombre, o autotest, que serían aquellos que los realizan directamente los pacientes, ¿sí? Correcto. Están en varios países del mundo y ya tienen aprobación por parte de varios laboratorios a nivel mundial y en las agencias reguladoras como la EMA o la FDA, porque hay países de Europa, Estados Unidos, la India y otros países que ya los están comercializando. En Argentina existen 3 laboratorios que han presentado los papeles para el registro, que significa toda la documentación respaldatoria para poderlo comercializar, no para traerlo por emergencia, sino ya con toda la documentación robusta como para que esos test se puedan comercializar en la República Argentina. Por supuesto, vos sabés, Gustavo, porque lo hemos hablado, que nosotros somos farmacéuticos, somos profesionales de salud y lo hemos dicho muchas veces que para poder combatir esta pandemia necesitas por lo menos 3 o 4 pilares. Uno es la vacunación a una velocidad importante, tratando de persuadir a todas las personas que tengan el esquema completo y en este caso, bueno, el refuerzo en función de la disponibilidad que tenga. Por el otro lado, el tema de los autocuidados, distanciamiento, tapaboca, lavado de manos, y también es el tema de poner a disponibilidad los test. En este caso es un test de autoevaluación para que se lo hagan los pacientes y claramente como es un producto médico, las farmacias de la República Argentina estamos en condiciones de dispensarlo, lo dice la ley nacional, lo dicen las leyes provinciales, es un producto médico. En este caso es un test que ya se está probando y utilizando y dispensando en farmacias del resto del mundo, donde el paciente lo compra, tiene un hisopo más corto para que pueda, digamos, hisoparse la narina, no aquel que es de uso profesional que va, digamos, hacia el fondo, que necesita una práctica profesional que la hacen los bioquímicos, sino este es para que se lo haga el paciente, viene con un cassette y nosotros vamos a registrar a quién se lo dispensamos o quién se lo va a utilizar. Isabel, Esto te hago lo una hemos consulta. hablado a mitad de año y ahora estamos, digamos, preparados como para, si el ministerio lo autoriza, y el ANMAT, porque es un producto médico que la Dirección de Tecnología Médica tiene que aprobar, digamos, los registros, estaríamos disponibles para que se dispensen en todas las farmacias de la República Argentina. Te hago una consulta, Isabel. El tema, porque la ministra de Salud habló de trazabilidad. Los únicos que tienen, a ver, la facultad para garantizar la trazabilidad, porque lo hacen con, por ejemplo, con el PAMI, por ejemplo, con las obras sociales, son las farmacias. ¿Es correcto ese dato? Sí, sí, y además nosotros podemos medir, digamos, el test que le dispensamos a la persona y poderlo impactar con los códigos de barra que vienen en el envase secundario, en el envase primario, para tener la identificación que ese test fue hecho por una persona Sí. y el resultado en una categoría que sería distinta a las categorías de PCR o de test realizados por profesionales, porque vuelvo a decir, es un test de autoevaluación. Test de autoevaluación. Entonces,
Ejemplo, el test de autoevaluación da positivo. Suponete, da positivo. Bueno, ¿qué es lo que primero ustedes ya con ese dato tienen que informarle al Ministerio de Salud? ¿Es correcto o no? Exacto. Por otro lado, el paciente después tiene que ir a las UFU o Unidad Febril de Urgencia o a los centros para... Al informar, ese paciente tiene que entrar dentro del sistema de salud para poder ser atendido, porque puede o no tener síntomas. Bien. Y todo paciente, digamos, primero aislarse, ¿sí? Y después ingresar al sistema de salud. Y si el médico que lo evalúa de acuerdo a los síntomas que tiene necesita la confirmación con un PCR, se lo puede indicar para que confirme. Eso va a depender de la evaluación médica. Bien, pero la pregunta que te hago es la siguiente. Le da positivo. Indefectiblemente puede tener error. Después tiene que ir a un centro de testeo para ratificar ese positivo. ¿No se sabe todavía? Por eso depende de la evaluación médica, porque puede tener síntomas que son compatibles con COVID muy definidos, y no en todos los casos el médico que evalúa a un paciente que tiene síntomas le manda, digamos, que se haga un testeo. Claro. Hay características que son muy típicas, pérdida de olfato, del gusto. Clarísimo. Hubo pacientes que con la evaluación médica ya fueron diagnosticados. Por eso lo evalúa el médico tratante. Clarísimo, Isabel, clarísimo. Bueno, hacemos un vuelco de página y el vuelco de página está vinculado, arranca ya el último programa de País en Vivo, de Telefarmacia en el año, arrancamos el año que viene y bueno, tenemos que armar el tema del proceso de estabilidad de precios o la política de precios en los medicamentos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 7 de enero? Sí, como bien sabés, digamos, hubo un pedido del Gobierno Nacional a los laboratorios, que son los formadores de precios, de mantener estables los precios hasta el 7 de enero, y en el marco de estos meses se hicieron reuniones en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se estableció retomar una política de acceso al medicamento un poco más integral y no solamente abordar el precio, abordar lo que son precios de referencia, pero también reimpulsar la ley de prescripción por nombre genérico. Nosotros como Confederación Farmacéutica Argentina hemos planteado que es necesario que las farmacias tengan los sistemas de seguridad social o de cobertura social, porque hoy por hoy el paciente muchas veces tiene que peregrinar por varias farmacias porque algunas obras sociales imponen condiciones que hacen imposible que las farmacias tengan los convenios, o directamente la obra social no le da el convenio a la red de farmacias y el paciente tiene un gasto de bolsillo importante. Todo eso atenta contra el acceso al medicamentos. Se hicieron reuniones en el marco del Ministerio de Salud de la Nación y esperamos también que en los próximos días haya alguna normativa que avance en ese sentido. Universalidad de los convenios, receta única o requisitos únicos, porque como ya está aprobada la ley de receta digital, digamos, es como que todavía no se reglamentó, pero sí se pueden establecer requisitos únicos. Eso también puede ayudar a los pacientes en el acceso, porque hoy tenemos normativas del COVID, cada obra social establece una normativa diferente, el paciente va a buscar la receta, le faltan datos, tiene que volver. Bueno, todo eso atenta contra el acceso y el descuento de la cobertura de la obra social. Isabel, después, el 31... sí, discúlpame. Sí, el 31 de diciembre termina el convenio de PAMI. A aquellos pacientes que no tienen cobertura. ¿Sí? Bien. Te comentaba, el 31 de diciembre cierra el convenio del PAMI. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero? Sí, vence el convenio que tienen los laboratorios con el PAMI, el de las farmacias que tenemos con el PAMI vence en marzo, y bueno, en principio hubo algunas notas circulando de que los laboratorios no iban a cerrar el acuerdo si no mejoraban las condiciones. Hemos tenido noticias en el día de hoy que han acordado cerrar en condiciones de aumentar el precio PAMI como piso un 3%, o sea, previendo que pueda haber un 3% de inflación, y si la inflación publicada por INDEC supera el 3%,
se agrega un 0,8 de la diferencia, con lo cual entendemos, digamos, que no va a peligrar la atención en los descuentos porque se arribó a un acuerdo. Nosotros todavía no tenemos las actas firmadas, no fuimos notificados por parte del instituto, pero entendemos que en los próximos días el instituto nos notificará el tema del cierre, porque como era una discusión con la industria, el que dijimos el formador de precio son los laboratorios, el precio PAMI lo acordó con los laboratorios. Más allá de que nosotros tenemos un reclamo de que en el año 2020 durante todo el año aumentó solamente un 9% y la inflación fue de un 36%, con lo cual la farmacia, la pequeña, la mediana y la gran farmacia, que son todas pymes, quedaron absolutamente desfasados con respecto a la inflación, y en el año 2021 también quedamos abajo de lo que es la inflación, y la situación de la farmacia es una situación compleja, delicada. Esto también se lo hemos hecho saber al instituto, pero bueno, tenemos en enero, febrero y marzo que arribar a un acuerdo para ver cómo recupera el salario, porque en definitiva la farmacia, esto es el salario que con eso le paga a los trabajadores y puede seguir funcionando. Nosotros no, digamos, exportamos medicamentos, solamente atendemos pacientes y atendemos pacientes argentinos, con lo cual sabemos de la dificultad que tienen los jubilados, pero tampoco es como si el salario de los trabajadores estuviese retrasado o hubiese sido en el 2020 solamente el 9% y este año también por debajo de la inflación. O sea, acá la política del gobierno es ganarle a la inflación, pero bueno, para el caso de las farmacias todavía eso no se resolvió. Pero entendemos que hay un principio como para poder manejarlo en los primeros meses del año, pero sí necesariamente en marzo tenemos que arribar a que de alguna manera se recupere digamos, el ingreso de la farmacia, porque Clarísimo. Somos un sector que trabajamos desde el primer día, pero recibimos ingresos muy por debajo de la inflación que tenemos. Clarísimo, Isabel. El tema de el pago de la seguridad social, las obras sociales, una que mencionamos es cómo le paga el PAMI, la dispensación de medicamentos. El tema, cómo vienen con la seguridad social, te lo voy a atar con un tema que hoy salió el gobierno a decir, el tema del copago famoso, que salió a decir que no van a aplicar el copago porque hablaron con las entidades médicas, pero cuando se hablaba del copago, ¿incluían a los medicamentos o no lo incluían? Y por otro lado, ¿cómo vienen los pagos de los financiadores de la salud a las farmacias? ¿Qué es otro financiador? Los pagos vienen mal. En la gran mayoría, digamos, como mínimo son 60 días, pero tenemos planes de algunas obras sociales que están en 90, 120, 180 días. Tiene que ver también con este tema y también vienen con, ya lo hemos hablado en tu programa, donde las empresas de medicina prepaga, al no tener una actualización, no pueden hacer frente al pago de medicamentos ambulatorios y tratan de utilizar vías alternativas. Lo hemos hablado con una prepaga, donde sacó las insulinas, donde sacó las tiras reactivas a seguir a los pacientes de una localidad a la otra, y todo esto va resintiendo el acceso al medicamento de la gente, ¿sí? Claramente, si acá no hay, digamos, una decisión de ir acompañando con una inflación que vamos a cerrar el año con más de 50 puntos, es imposible poder brindar los mismos servicios de salud y coberturas que se tenía cuando, por el otro lado, digamos, los ingresos que hay están absolutamente muy por debajo de la inflación. Acá hay que sostener todo el sistema, y a nosotros nos llama la atención que precisamente en un contexto de pandemia, donde por un lado se dice que el sector salud puso el hombro y por el otro lado se lo castiga económicamente. Hay algo que no va de la mano y hay que seguir teniendo diálogo para que esto se mejore. Hablando de diálogo y hablando de año 2022, con todo el diagnóstico que nos hiciste, ¿cómo visorás el 2022? Sí, el 2022 nosotros lo vemos complejo porque, como te dije anteriormente, el 2020 se ha perdido demasiado en la farmacia, con la obra social más importante que es PAMI, pero con el resto de la seguridad social. Nosotros no paramos un día de atender a ningún paciente y le hicimos los descuentos. Hoy estamos recibiendo débitos de obras sociales que nos quieren descontar las recetas que no dicen COVID, cuando todo el mundo sabe que estamos en COVID, en emergencia sanitaria.
son todas cosas que va dañando la economía de la farmacia. O sea, ¿sí? son, Y por discúlpame, supuesto, la hablando, atención a la hablando mal y gente. pronto, son chicanas. Por no haber escrito COVID te rechazan Sí, la receta. chicanas, pero te descuentan lo que vos atendiste y le diste a la cobertura con el descuento al paciente. Claro. O sea, ponen a la farmacia en un lugar de inviabilidad. Sí, sí, sí. Porque el Sí. descuento se le hizo a una persona de carne y hueso, Sí. y porque no diga COVID, claramente la receta, todos sabemos que estamos en emergencia. Claro. Entonces me parece que hay cosas que están viniendo débitos del año pasado de la pandemia, o sea, Claro. cosas que fueron cobradas en su momento y ahora están auditando y te las debitan. No es lógico. Es como que a un prestador o a cualquier trabajador se le pague el sueldo y ahora se lo descuenten. Entonces estamos viendo cosas que puede ser por producto de la desesperación, pero son totalmente irracionales. Y la verdad que acá hay que ponerse también a pensar en el paciente, y nosotros como farmacia somos el eslabón más débil de lo que es la cadena de comercialización. No se puede tolerar que vos hayas atendido paciente que le has hecho 50% de cobertura, 100% de cobertura, y este año te lo quieran evitar. Claro. Porque porque la receta no dice COVID. A ver, ¿quién no sabe que estamos en emergencia si la vienen prorrogando? Y al principio, no sé si recordás que habíamos planteado que el tema de COVID, la emergencia sanitaria, mínimo van a ser 3 años. Entonces, por un lado, favorecemos el acceso, pero lo tenemos que poner con nuestro dinero. Entonces, llega un momento que la farmacia no lo va a poder soportar más, ya no lo está pudiendo soportar, por lo cual, si no hay un claro rol del Estado poniéndose del lado del más débil, la farmacia está complicada. Tenemos Profe Incluir Salud, la provincia de Buenos Aires, del año 2019 le debe a la farmacia más de 211 millones de pesos que no lo cobraron. Claro. Clarísimo. Reclamos. Por lo cual es muy difícil, ¿sí? Clarísimo, el Estado Isabel. tiene que asumir las responsabilidades y saber que claramente la farmacia es un eslabón débil, y si es el propio Estado que te debita, si es el propio Estado que no te paga, bueno, ¿cómo va a ser para poder dar el ejemplo y exigirle al resto de la seguridad social que lo haga? ¿Sí? Isabel, muchísimas gracias por esta nota, realmente muy ilustrativo la información que nos diste. Te deseamos a vos y a la institución que representás un feliz comienzo para el 2022 y unas lindas fiestas. Igualmente para ustedes, bueno, cuídense mucho y bueno, estaremos en el 2022 como lo estuvimos en estos 2 años, los farmacéuticos trabajando al lado de la gente y por la salud de la gente. Buen 2022 para todo el equipo del programa.